Mucho se ha hablado y escrito sobre esta visión simbólica terrible y perturbadora vista, oída y escrita por el anciano apóstol Juan, el último de los apóstoles con vida del Señor en la isla colonia penal de Patmos, en el archipiélago del Mar Egeo. La enseñanza estándar y mayoritariamente aceptada es que estos jinetes simbólicos representan distintos escenarios mundiales simbolizados por el color de cada caballo. En otras palabras, son etapas de gran prueba que la humanidad presenciará y experimentará en los días finales por venir antes del regreso de Jesucristo a la tierra. Se ha dicho que el primer jinete, el que viene montado sobre un caballo blanco, representa al futuro anticristo, pero manifestándose ante la faz del planeta primero como un líder mundial carismático y pacifista, trayendo una engañosa paz al planeta, que más tarde se rompe, trayendo terribles guerras y derramamiento de sangre, simbolizada por el galopar del jinete en el caballo rojo. No tarda este caballo en ser seguido por otro jinete cabalgando un caballo negro, que simboliza la gran hambruna mundial resultante de la guerra con restricciones alimentarias globales sin precedentes, y como si fuera poco, como secuela del galopar destructivo de estos dos caballos anteriores, lo sigue un jinete montado sobre un caballo pálido que trae gran mortandad por plagas que darán cuenta de una cuarta parte de la población mundial de aquel futuro. Para empezar, aclaramos que no somos preteristas, ya que esa posición debe ser considerada totalmente antibíblica. Pese a ello, la posición tradicional está en error, ya que la verdad, señores, es que estos jinetes y sus respectivos caballos pertenecen al pasado. La mayoría de los eventos escritos en el libro de Apocalipsis, aunque no todos, pertenecen al futuro. Las descripciones de los 4 jinetes de Apocalipsis con sus respectivos caballos, hallados en los versos 1-8 del capítulo 6, en realidad, representan 4 periodos de 400 años aproximadamente, entre uno y otro, periodos que cursaron durante los últimos 2 milenios de historia de la Iglesia cristiana. Estos eventos relatados en Apocalipsis capítulo 6 hasta el versículo 8 ya están en el pasado, incluidos los 4 jinetes y sus caballos. El quinto sello, los mártires de la iglesia oprimida y perseguida, y que corresponde a los versículos 9 al 11 inclusive, es el actual presente, y el sexto sello, que va de los versos 12 a 17, y que comprende el inicio de la tribulación de 3,5 años y el arrebatamiento de la iglesia, está en nuestro próximo futuro, Apocalipsis 1:19. Toda la confusión, escúchese bien, toda la confusión acerca del tiempo de estos jinetes se deriva de una total equivocación sobre la identificación del primer jinete y su caballo. Esta es la raíz de todos los subsiguientes desatinos. No se puede tomar al anticristo, que no aparece sino cuando el séptimo sello se abre, Apocalipsis 8:1, y se toca la sexta trompeta, para ponerlo apareciendo bajo el primer sello. No se puede tomar la gran tribulación, que sobreviene al mundo cuando se desata el sexto sello y cuyos juicios divinos caen sobre la tierra al desatarse el séptimo sello y terminan cuando se toca la séptima trompeta, y ponerla dentro de los 5 primeros sellos, solo para estar de acuerdo con Scofield. Agradecemos al hermano Scofield por muchas de sus enseñanzas, las cuales fueron y son acertadas, pero otras no lo son. El gran error y raíz de toda esta confusión parte de la desafortunada interpretación del versículo 2 de Apocalipsis 6. La mayoría de los religiosos antes mencionados creen, equívocamente, que ese jinete es el anticristo. Y puesto que el anticristo aún no ha aparecido como tal, ya que está en nuestro próximo futuro, pues, deducen que los caballos que le siguen, el rojo, el negro y el amarillo, siguen a la revelación del anticristo, y por ende, están en nuestro futuro. Oh. El libro entero de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, Apocalipsis 1:1. No es la revelación del anticristo. El Espíritu Santo menciona al anticristo en Apocalipsis solo porque a Satanás se le permitirá hacerlo subir del abismo para gobernar la tierra por 42 meses, Apocalipsis 13:5, 17:8. El libro de Apocalipsis comienza con Jesús resucitado, como vencedor tanto del pecado, como de Satanás, de la muerte y del infierno, Apocalipsis 1:18. Y termina con su triunfo total sobre todos sus enemigos, el establecimiento de su reino eterno en la tierra,
seguido por nuevos cielos, nueva tierra y la nueva Jerusalén descendiendo de los cielos. Jesús es representado como el Cordero inmolado, el único hallado digno tanto en el cielo como en la tierra de abrir los sellos. Por tanto, Jesús es quien abre los 7 sellos. Blanco. Este jinete no es el anticristo. Lo repetimos, el jinete del caballo blanco no es el anticristo. Se dice de este jinete que salió venciendo y para vencer. A menos, por supuesto, que seamos lo suficientemente estúpidos como para pensar que el anticristo saldrá victorioso en Armagedón y que derrotará a Jesús, que muera ese pensamiento. El jinete del caballo blanco es Jesús, porque es Jesús quien, incluso sobre la misma muerte, sale venciendo y para vencer. Una vez que establecemos y entendemos esto, entonces, el resto es fácil. El Rey Jesús monta el caballo blanco que representa los primeros 400 años de historia de la Iglesia. Cada pata de cada caballo representa aproximadamente un siglo, y durante el cual su Iglesia, pacíficamente, sin armas, por el gran poder del Espíritu de Dios y la palabra de Dios conquistó el más poderoso imperio conocido por el hombre, a saber, el Imperio Romano. En el Nuevo Testamento se lee que los primeros cristianos, los del primer siglo, comenzando por el propio Jesús, sufrieron persecución a manos de los jefes judíos de la época. Luego, más adelante comienza el relato del inicio de las persecuciones por parte del Imperio Romano. Sobre la base de diversos testimonios se afirma que, aparte de los líderes del judaísmo, durante la segunda mitad del siglo I, los siglos II y III y hasta el siglo IV inclusive, los cristianos fueron perseguidos por autoridades del Imperio Romano, que consideraba a los cristianos, ya sea como judíos sediciosos, recordando que en el año 70 los judíos armaron una revuelta en Judea que originó la destrucción de Jerusalén y la deportación de los judíos de su territorio a manos romanas, o como rebeldes políticos. Rojo. El jinete del caballo rojo representa los próximos 400 años, el periodo que va aproximadamente del año 400 al año 800 después de Cristo, un periodo turbulento marcado por guerras continuas en todas partes, exactamente como se describe en el texto bíblico. La invasión masiva de tribus bárbaras al Imperio Romano de Occidente a través de la Galia y de Hispania condujo al saqueo de Roma. Europa se fracturó en muchos reinos germánicos pequeños que se desangraron entre sí por tierras y recursos. Aquí en este periodo también comenzó la expansión militar de la naciente religión del profeta Mahoma sobre los territorios del Imperio Sasánida. Las fratricidas guerras árabo-bizantinas, la conquista árabe de Jerusalén. Y ni hablar de las guerras de conquista de los musulmanes en el norte de África y la península ibérica, cuyo imperio se extendió desde la Galia por el occidente hasta el Indo por el oriente. Las batallas de Carlomagno, el asedio de Constantinopla, etc. Debido a las numerosas guerras, en este sangriento periodo, la parte occidental del Imperio Romano se derrumbó. El jinete del caballo negro representa el siguiente periodo de 400 años, que corre aproximadamente desde el año 800 después de Cristo al 1200 después de Cristo, desde el siglo IX al siglo XIII, y que comprende parte de la extensa Edad Media. Se le llama la época oscura, edad de las tinieblas o obscurantismo, por eso el color del caballo, y es porque en esa época el conocimiento en general le estaba vedado al pueblo. La Iglesia Católica era la única que tenía acceso al conocimiento, tanto el espiritual y religioso como al intelectual. Solo los monjes sabían leer y escribir y tenían la custodia de las grandes bibliotecas. Fue un periodo de lento desarrollo humano y más bien, de una muy marcada mentalidad supersticiosa. El concepto de Dios, como centro de todo, generaba la siguiente organización: el clero católico romano, por supuesto, en situación privilegiada, después los señores feudales y por último, en la cola, los siervos y granjeros que eran instruidos por los primeros.
De igual manera fue un periodo marcado por el acceso restringido a la Biblia y la conformación del sistema feudal esclavista y explotador, caracterizado por embargo de granos y precios inflados, exactamente como se describe en el pasaje bíblico. El trigo era para las clases gobernantes, mientras que los pobres comían solo centeno, avena y cebada. Pálido. El jinete del caballo pálido, amarillento según algunas versiones. San Jerónimo en la Vulgata lo traduce como pallidus, el caballo pálido. Su color se asocia con la muerte misma, porque indica la típica palidez de los cadáveres. De hecho, el jinete mismo del caballo se llama muerte. Este periodo corre desde el año 1200 al 1600 después de Cristo, aproximadamente. Entre 1315 y 1317 se produjo la denominada Pequeña Edad de Hielo, que acabó con miles de cosechas, causando una gran hambruna en Europa del Norte e Italia que diezmó a su población. Más adelante, en 1346 se rompió la peste bubónica o muerte negra, que mató a cerca de la cuarta parte de la población de Europa, más de 100 millones de personas, exactamente como se describe en el texto bíblico. La plaga también afectó a la mayoría de los países del norte de África y el Medio Oriente y sus poblaciones. Esta terrible plaga, como se descubrió después, fue causada por las bestias de la tierra, roedores que transportaban pulgas infectadas. Periodo plagado de conflictos como las sucesivas campañas cruzadas, la Guerra de los 100 Años, las guerras búlgaro-otomanas, guerras bizantinas, guerras religiosas europeas, guerras franco-españolas, guerras, etc. El caballo pálido trajo la espada, el hambre, la peste y las bestias de la tierra. Encaja con el texto bíblico a la perfección. Estamos viviendo los últimos momentos del quinto sello, que ya no representa a un jinete ni a un caballo, sino a una visión en el cielo. Es el sello representativo de los mártires de la fe cristiana, los que han muerto por causa de su fe y por el testimonio que tienen. Apocalipsis 6, 9 a 11. Según Antonio Socci, solo en el siglo besos han sido asesinados unos 45.5 millones de cristianos por su fe, cifra que representa aproximadamente el 65% del total de cristianos asesinados por su fe en los últimos 2 milenios de historia eclesiástica. Los primeros 4 sellos ya han sucedido, representan 4 periodos de la historia eclesiástica ya pasados. Tanto el sexto sello, que comprende el comienzo de la tribulación, la aparición de Jesús y el arrebatamiento de la iglesia, como el séptimo sello, que trae las 7 trompetas, los 3 ayes y las 7 copas de la ira, se encuentran en nuestro próximo futuro. Te recomendamos lo siguiente: si quieres entender correctamente el orden de los eventos por venir descritos en el libro de Apocalipsis, al hacer tu estudio, mantén los 7 sellos en orden numérico y cronológico, es decir, en secuencia, y no descuides los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis. Una vez hagas esto, y empieces a entender, escudriña lo que dijo Scofield contra lo que dice la Biblia. Te sorprenderás al ver la cantidad de error que se ha enseñado y que se vende como profecía bíblica. Te maravillarás de lo que la palabra infalible de Dios realmente dice. Que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Maranatha.